de la Nueva Versión Internacional. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aun si voy por verdes tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Usted se sabe el resto. Gloria al Señor. Puede sentarse y dele gracias al Señor por esto. Oígame, yo quiero estar así mientras tanto. Estaba pensando y meditando como que hablábamos. O sea, cómo titulamos esta lectura. El verso, ¿verdad? Y dice algunas Biblias que tienen, ¿verdad?, en el orden de su encabezado, establecen y dicen, el buen pastor o Jehová mi pastor, los tipifican así. Yo quiero hablar así, las ventajas de tener un pastor. ¿Me escuchan? Las ventajas de tener un pastor. Lo primero debo, ¿verdad?, hacer un ejercicio un poquito histórico, mirando el orden del tiempo un tanto. Y es importante que nosotros miremos, cuando Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12, leemos el verso 1, que Jehová trata con Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Interesante, ¿no? Ya sabemos, ¿verdad?, todo lo que implicó antes de ese llamamiento de Jehová a Abraham, que era un hombre estéril, un hombre exaltado porque estaba consagrado, alzado al servicio de los dioses de su tierra. Algunos establecen que era uno de los ministros del templo del Dios de su tierra, y que justo dice el libro Mitos Hebreos que mientras tanto él hacía el servicio de limpieza de esos dioses o ídolos de su tierra, allí el Señor se le revela y es donde le invita a salir. Obviamente los estudiosos de las estrellas o de los astros, como se daba en la antigüedad y en esa su tierra, habían señalado la esterilidad de este hombre cuando nació. O sea, era un asunto que ya venía marcado. Pero cuando Dios le encuentra, Dios se revela su vida y le dice que salga, que lo va a ser una nación grande, le da un cambio de perspectiva. Ojo con ello. Porque si no iba a tener hijos y ahora Dios le dice que va a ser un hombre grande y su nación sería grande, que de él saldría gente, Abraham no vaciló y dice que salió dejándolo todo. O sea, la invitación de Dios está básicamente al orden de su vida. Sabemos, ¿verdad?, todo el proceso por el que el Señor llevó a Abraham, por donde lo movió, diferentes lugares. Note que cuando llega hasta la tierra de Egipto, allá en Egipto, Abraham dice el texto en el verso capítulo 14, que el Dios lo hizo muy rico, muy rico. Me encanta el enfático que tiene allí 14:1 de Génesis. Y notamos, ¿verdad?, que tuvo, ¿verdad?, pastores de ovejas, y así, ¿verdad?, fue prosperado. Igual con él estaba su sobrino Lot, que también alcanzó riquezas en Egipto. De aquí comienza un orden de historia. Israel se convierte en un pueblo de pastor de ovejas. De hecho, una de las causas y razones por las que los egipcios lo rechazaban, lo repelían, era justo porque eran pastores. Tome la nota de esto. Y este caso pues se daba, y ellos, dentro de cuando ya salen del desierto, igual eran pastores. Y Dios mismo dice el texto sagrado, que es lo que David quiere hablar, porque aquí David está haciendo una metáfora del cuidado de Dios sobre su pueblo, de cómo Dios lo guió, de cómo Dios lo pastoreó, cómo Dios le sustentó en orden del desierto. De hecho, por eso este es un cántico, una canción que se entona en el ejercicio litúrgico, ¿verdad?, de los cultos de adoración a Dios en Israel. Y eso es parte de lo que está sucediendo en esta lectura, en esta canción que estamos leyendo. De hecho, como se conoce, ¿verdad?, en el texto hebreo, que está dividida la Biblia hebrea en dos partes, que están, ¿verdad?, la Torá, las escrituras, que incluyen los salmos y los profetas. Ahí está básicamente marcado todo el resto. Cuando nosotros pensamos y miramos el ejercicio de todo lo que aquí se está dando, es un elemento crucial e importante. Ahora, vámonos a lo que es la parte de la analogía, comparación de lo que el Señor está
está tratando con David, o David más bien está haciendo la analogía. Porque siendo que David era el pastor de las ovejas de su padre, recordamos esto, primero de Samuel capítulo 17, cuando David es llevado, llega por su padre mandato a llevar los quesos, a llevar algunas cosas a sus hijos, de su hermano, provisiones. Su hermano Eliab le dice: ¿dónde has dejado las pocas ovejas de nuestro padre? Ha venido aquí solo para estar de pendenciero, ¿verdad? Para hablar un dominicanismo, a estar de curioso, a estar solo mirando. No viene a hacer otra cosa más que estar de muchacho inquieto. En otras palabras, fue lo que le dijo. El ejercicio, él sabía lo que significaba. De hecho, cuando lo llaman para que apaciguase los demonios de Saúl, él que le dice, ¿verdad? Antes de decirle esto, dice: por ahí anda un hijo de Isaí, que es pastor de ovejas, que es un cantor dulcísimo, que toca bien la lira. O sea, ándenlo a buscar. Cuando ya llega ante Saúl, Saúl le dice: tú no puedes pelear contra este gigante. Él dice: tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando un oso se levantaba y tomaba una de las ovejitas del rebaño, yo me levantaba contra él y se la quitaba, y si se alzaba, pues le hería y hasta lo mataba. Lo mismo fuese león, o fuese un lobo, o fuese oso. Vamos a decir así, David está diciendo, se debe entiende lo que esto implica y lo que esto significa. De aquí que si yo pienso en el tema que queremos, ¿verdad?, situar para esto, las ventajas de tener pastor. Esto significa bastantísimo. Primero, porque ventajas son algunos beneficios que uno tiene, algunos beneficios que se adquieren, algunos beneficios con los que uno en un momento determinado puede contar y echar mano porque sabe que esto le va a funcionar. Ahora, cuando pienso la palabra pastor per se, y habla básicamente de todo lo que tiene que ver con este detalle, es importante que planteemos, lo hablaba creo que en clase lo hablaba en estos días, en el orden del liderazgo, que el pastor tenía, ¿verdad?, que tener una reivindicación, porque después que David pasa en el escenario, pues los pastores empiezan a tener problemas. De hecho, el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, habla allí de los pastores, aquellos que no les importaba el rebaño. De hecho, eran considerados las personas menos creíbles, las personas más... lo que usted se puede imaginar peor que puede existir, y esto era parte de las cosas que se daban allí. Hombres que no les importaba mucho, y el Señor mismo señala y dice que le iba a dar a Israel pastores que pastorearan conforme a su corazón, porque muchos no lo estaban haciendo, igual que hoy, muchos no pastorean conforme al corazón de Dios. Y esta básicamente se establecía, de hecho, no eran confiables absolutamente para nada. El Señor vuelve a reivindicar los pastores, capítulo 10 de Juan, cuando Él dice: yo soy el buen pastor. Soy el buen pastor porque no hay buenos pastores. Soy buen pastor porque hay pastores muy malos. Pastores que no les importa el rebaño. Pastores que solo les importa la lana. Pastores que tienen esta particularidad, y el Señor tiene que decir: yo voy a reivindicar este ejercicio pastoral. De hecho, cuando leemos Pedro está diciendo allí en el capítulo 5, primera carta, donde él está hablando que si pastoreamos la grey del Señor, no la hagamos por fuerza, porque hay algunos que forzaron. Que no lo hagamos por dinero o ganancia deshonesta, sino que lo hagamos con ánimo pronto. Note a la nota. O sea que al día de hoy hay muchos que solo le importa más el dinero que cualquier otro detalle. Pero luego dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, también ustedes serán recibidos. O sea, el príncipe es el que está por encima de los pastores. O sea, está hablando de Jesús, el reivindicado. Ahora, ¿dónde encaja todo esto a lo que estoy señalando en el Salmo 23? Permítanme tomar una vez más la lectura. El Señor es mi pastor. Note, estoy tomando esta versión, permítanme reconectarme con Valera. Jehová es mi pastor. Él no está diciendo que el pastor es alguien en particular, es alguien que tiene problemas, ¿verdad?, allí de credibilidad, que es alguien que tiene algunas fallas. No, Jehová es mi pastor. O sea, alguien que es un ser perfecto es el que está pastoreando. Alguien que, cuando traduzco Jehová y Yahweh al español, aquel que tiene, ¿verdad?, capacidad para todas nuestras necesidades. Es como traduce al español la palabra Yahweh. O yo soy el que soy, como le dijo a Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando se le reveló allí pastoreando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. O sea, anota, Jehová es mi pastor. Pero ante esta verdad, él está diciendo que hay unas garantías, ¿verdad? Estas tres ventajas que hay de tener pastor. La primera, él dice que este Jehová, siendo pastor, nos da una garantía de que nada nos faltará.
No, tomó la idea. Usted está escuchando que está diciendo que la primera ventaja es que nada nos va a faltar. Él no está diciendo qué cosa va a faltar, no nos va a faltar. Porque dice, bueno, si dice, bueno, no te va a faltar dinero. ¿Y la salud? ¿Y si te falta la salud? ¿Y si te falta la sabiduría para saber administrarlo? O sea, si Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar, calcule, no queda nada fuera de la provisión del Señor. Porque Él es el pastor. Pero pasa a seguir diciendo que al no faltar nada, dice, en verdes pastos nos hace descansar. Siendo una oveja, llevarlo a verdes pastos para hacerlo descansar, eso es fundamental, porque primero en ese lugar de pastos verdes hay toda la provisión que una oveja pudiera necesitar. Voy a irme por el Salmo, ya luego entonces voy a la línea de la afinación de las ventajas. Entonces note, en ese pasto donde la oveja tiene el alimento que necesita, donde tiene toda la provisión del lugar, dice allí el Señor le va a hacer descansar. Y luego pasa a decir, junto a tranquilas aguas me conduce. Porque siendo que la ovejita es indefensa, las aguas tormentosas, las aguas violentas la pueden exasperar. ¿Se sigue? Las ovejas que tienen también el oído algo afinado, pues ese movimiento de las aguas o esas aguas tempestuosas, pues haría también hacerla perder la quietud, perder la paz, perder la calma. Pero dice más, me infunde nuevas fuerzas, me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. O sea, la guianza, note, un pastor, ¿qué va a hacer? Proveer. ¿Qué va a dar? Guianza. ¿Qué va a dar? Tranquilidad, seguridad. Porque a veces, como si fuésemos ovejas, tiene el Señor que mandarnos o darnos cierta quietud a nuestras vidas para que nosotros podamos tener esa paz que necesitamos. Que por fuera haya de pronto alguna turbación o tribulación, pero por dentro, ¿cómo estamos? Mi paz les dejo. Mi paz les doy, dijo el maestro, Juan 14. No la doy como el mundo la da. Se está diciendo algo particular. Esa paz que vamos a tener como ovejas es en ese lugar de verdes praderas que estaremos nosotros tranquilos. Pero si aún ando en valles tenebrosos, no temo, porque tú estás a mi lado. Es bueno esta parte. Y esto es fundamental porque él dice por valles. ¿Y qué hay en un valle? Hay verdes pastos y altos. ¿Y dónde se esconden las fieras depredadoras de ovejas? Justo ahí. Porque al olfatearla a kilómetros, salen a buscarlas. Pero la garantía y ventaja de tener un pastor, y es que cuando la oveja no tiene una vista muy larga o muy profunda, porque solo alcanza a 1 metro y algo de distancia, o sea, no puede ver más allá. Pero el pastor tiene una visión que puede ver más lejos y a la distancia y puede percibir el peligro si viene a atacar una de sus ovejas. Yo no sé si usted me está siguiendo. Le estoy diciendo con esto es que cuando tenemos un pastor, usted puede estar por sitio que usted no sabe qué peligros hay, pero su pastor está pendiente del cuidado sobre su vida. Déjenme le cuento un corto testimonio. Una oportunidad, salgo de mi trabajo de la emisora Radio Ben, de mi pastor Ezequiel Molina, un domingo. Ese domingo, pues saliendo del trabajo a las 12 tanto, 1 de la tarde, me digo, voy donde mi mamá. Voy a visitar a mi mamá, no tenía vehículo para ese momento. Llego hasta la calle 19 con calle 12 del ensanche Espaillat. Llego justo hasta la esquina para cruzar y algo me hace devolver. Note, digo algo me hace devolver y esto que me hace devolver obviamente es Dios. Yo no soy curioso. Yo no me detengo a mirar vitrina ni a hacer nada de esto. Y me devuelvo hacia atrás y me detengo y miro el ventanal de una farmacia que hay todavía allí. Y estoy viendo ahí y me pregunto después, digo, ¿y qué hago yo aquí parado? Y cuando voy a dar el paso para volver una vez más, viene un carro que se sube a la acera y choca con el islote del árbol que está sembrado justo en la esquina. Se levanta el carro y cae. ¿Usted se imagina que yo hubiese estado parado ahí? Pero mi pastor estaba viendo algo que yo no estaba
estaba viendo en el tiempo. Y proveyó que yo me devolviera para poderme preservar la vida. ¿Usted sigue la nota? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha guardado? ¿A cuántos de nosotros nuestro pastor ha tenido cuidado amoroso sobre nuestras vidas? Y día con día y a cada momento hay cosas que suceden a nuestro derredor, de las que nosotros no estamos convencidos, de las que ni siquiera nos damos cuenta. Y es el pastor diciendo: yo te estoy guardando, yo te estoy protegiendo, aunque haya peligro, yo siendo el pastor, soy el pastor que te guardo. Esa es la gran ventaja de lo que implica tener estas ventajas de tener un pastor siempre activo. Bendito sea el Dios del cielo. Pero no de luego pasa a decir: tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Escuchó? Algo que no quisiéramos que el pastor use. La vara, el callado, pues sí, chévere, el callado está bien, porque el callado era como un báculo curvo que cuando las ovejas se iban a despeñar, el pastor la introducía por entre las patas y la tomaba por entre las patas delanteras y podía levantarla y colocarla en un lugar seguro. Esa parte cualquiera quiere que el pastor la use, pero la vara es la que el pastor usa cuando la oveja quiere medio descarrilarse, le pega por el costado y vuelve a enderezarla al redil. ¿Alguien aquí? Pero me encanta que el texto está diciendo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Usted escuchó la nota? Permítame irme a Génesis, por favor, capítulo 2. E hizo Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Tu vara y tu callado, pongan atención. O sea, el Señor está soplando aliento de vida cuando nos pega con la... Levíticos capítulo 27, verso 31. El Jehová dice: todo lo que pase debajo de la vara es mío. Todo lo que pase por debajo de la vara es mío, me pertenece. O sea, Dios hace algo, usa el posesivo para decir: todo aquel que acepta la disciplina me pertenece. Todo aquel que acepta la corrección es de mi pertenencia, es mío. Y él está diciendo aquí, el salmista: tengo una ventaja, y es que yo estoy aceptando la corrección del Señor, lo cual me hace ser suyo. Wow, maravilloso. Dispones banquetes en presencia de mis enemigos. Interesante, ¿no? Esa parte es tremendo. Hay gente que se ha burlado por años del creyente. Han pensado que nosotros somos, ¿cuál sería la palabra? Lo que fuera. Muchos hacen hasta bullying del creyente. Pero hay un detalle, como dicen los viejos dominicanos, permítanme usar esta expresión de viejos dominicanos: alá de cadenita que tu moho llega, o el que ríe al último ríe mejor. Y es que el que de repente te ha querido maltratar tendrá en un momento que sentarse a ver que ciertamente Jehová habrá de exaltarte, y ellos tendrán que ver que tú no eres la pobretona persona, que tú no eres el afligido, que tú no eres el amargado, porque llega el momento en el que el Señor aderece esas mesas y ellos quedarán ojos pelados diciendo: del que yo me burlaba, de la que yo me burlaba, del hermano que yo relajaba, mira cómo Dios lo ha exaltado. Pero ojo, solo cuando se es oveja, solo cuando se tiene la actitud: yo voy para allá en breve. Pero pasa luego a decir: has ungido con aceite en mi cabeza, has llenado mi copa hasta rebosar. Tengo que verme en lo que es la parte de la cultura y del anfitrión hebreo, que cuando una visita llegaba a su casa, lo primero después de lavarle los pies, darle el vaso de agua, era ponerle un banquete delante. Lo siguiente, y mientras esto hacía, era que se le echaba a la copa y se le llenaba del vino hasta rebosar. Pero cuando David está diciendo: unges mi cabeza con aceite, perdónenme, déjenme ir al ejercicio histórico y cultural de este momento. Está diciendo que el pastor, como sabe que va a llevar a sus ovejas al pasto, en el pasto muchas veces se esconden serpientes. En el pasto se esconden moscas del desierto que
pueden meterse por las orejas o por las narices a las ovejas, y al ponerse en las narices o en las orejas, allí depositan las larvas. Estas larvas penetran y van hasta el cerebro, donde matan la oveja. David está diciendo: tú unes mi cabeza para que esas moscas que quieran penetrar pues tengan que resbalen y no puedan depositar sus larvas dentro de mi cabeza. Que si la serpiente quiere morder por el aceite en la cabeza, resbale. Aleluya. ¿Usted está siguiendo nota? Dios está diciendo: yo quiero darte las garantías, que tengas las ventajas de tenerme como tu pastor. Que si yo pienso en las moscas y pienso en Baal, Dios de las moscas, traduzco al español, Dios está diciendo que ningún demonio por allá, ningún espíritu por allá, ningún ídolo pueda llegar hasta tu cabeza. Por eso va a resbalar con la unción. Oh, Lord. Va a resbalar por la unción. Pero hay alguien que necesita saber que esta unción la da el pastor. La da el pastor en esas ventajas que tiene alguien cuando se convierte en una oveja suya. Pero note algo más: mi copa rebosa. Si pienso justamente en lo que establece la nota y la cultura del contexto hebreo, que luego de las vendimias, o sea, cuando se cosecha o la siega, si usted la prefiere, que van a hacerse el proceso de las vendimias, que es hacer el vino, que se echan las uvas en el lagar y con los pies descalzos empiezan contentos a bailar sobre las uvas, y allí, ¿verdad?, esta va colando hasta una tipo de olla, y allí se va parando, y allí sale, ¿verdad?, lo que es el sirope o el néctar, algo, ¿verdad?, muy puro, tipo pasta, y de allí se procesa entonces el vino. Dice: de esto se va a dar, dice Salomón, y el vino que alegra el corazón del rey. Pero Pablo dice en Efesios capítulo 5: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolucionantes, sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. O sea, esta copa va a llenar. Esta copa va a llenar. Amén. Va a llenar, pero del Espíritu. Amén. Él dice: unge mi cabeza con aceite, pero que mi copa rebose. Aleluya. Amén. Que mi copa rebose. El buen anfitrión hebreo, cuando ve que la copa está, ¿verdad?, descendiendo, viene como un buen mesero y vuelve y llena la copa. Y él está diciendo: tú eres el mejor de los mejores. Vas a llenar mi copa. Y quiero que tomes en cuenta esto, porque aun cuando el Señor, dice el mismo maestro, no da el Espíritu por medidas, David, que en ese momento, en contexto histórico, sí tenía una medida del Espíritu, que a veces tenía que volverla a buscar, porque el Espíritu no había sido derramado en los corazones de la gente, y venía de tiempo en tiempo. Por eso había que, cuando terminaba una unción, venir a buscar otra unción. Por eso la Biblia habla de 3 niveles de unción, de 4 niveles de unción y hasta 5 niveles de unción. Pero cuando llega Cristo, ya tenemos toda la unción del Santo. Pero note más: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Usted está siguiendo la nota. No la perversidad, no los malos pensamientos, no los prejuicios, no el yo estar, ¿verdad?, siempre psicótico, que aquel dijo, que alguien está pensando, que aquel se está riendo, que aquel está sucediendo, o que alguien venga a hacerte cuento en contra de alguien. No, porque es lo que te sigue, o qué es lo que debe seguirnos. No es la bondad, pero también el amor. Así que el chisme no me puede seguir. Amén. Así que la crítica no me puede seguir. La murmuración no me puede seguir. Que me vengan a hablar en contra de alguien no me puede seguir. Alguien que tenga bondad y que tenga amor. Porque el chisme termina cuando llega donde alguien que sabe decir: mis oídos son solo para escuchar las cosas de Dios. Pero si todo el mundo te cuenta, el chismoso eres tú. El chisme termina donde hay alguien que para el chisme. Pero note más: y en la casa del Señor habitaré para siempre. Me gusta esta versión acá. Interesante, ¿no? Que cuando llega la hora, se despunta el día, 6 de la tarde, los pastores tienen que haber recogido las ovejas para las 6 de la tarde y llevarlas
al aprisco, ¿verdad? Al llevarla al lugar de reunión, llevarla al establo si se entiende un poco mejor, llevarla hasta este lugar donde están completamente seguros. Ahora tome todo en cuenta esto. ¿Ya está listo para lo que voy a decir para forma de conclusión? Las ovejas que tienen las garantías de tener un pastor, hay una bondad que tienes que tomar en cuenta. Póngale oído a esto. Cuando una oveja muere y ha parido, y el becerrito, ¿verdad? La ovejita está muy tiernecita, no existe otra oveja que se atreva a amamantarlo, por lo que ese becerrito o ovejita pequeñita recién nacida está condenada a morir. ¿Escuchó? Porque no hay una oveja que quiera amamantar a una ovejita recién nacida si la mamá murió. A veces el pastor tendrá que tomarla y cargarla, y a veces tomar el biberón y darle él mismo la alimentación para que la oveja no muera, porque ninguna otra oveja puede amamantarla. Pero hay un detalle: si quien muere es la ovejita de una oveja que también murió y dejó una ovejita pequeñita recién nacida viva, note, muere una oveja, la mamá del cerrito que acaba de nacer, y muere a una que está allí, uno de sus ovejitas. Mire el cambio. Muere la oveja mamá, queda un huérfano. Le muere una ovejita a una madre que acaba de parir. Lo siguiente que hace el pastor es que toma la ovejita que murió reciente y la degüella, y toma la sangre y se la pone al que quedó huérfano. Lo que hace que la oveja a la que le acaba de morir el hijo olfatee la sangre y diga: este es mi hijo y tengo que sustentarlo. Tome en cuenta dónde estoy. Dios está diciendo algo especial. Yo hice que mi hijo muriera, y cada uno de los seres humanos que han dicho sí a él, la sangre ha caído sobre su vida. Y como yo soy el pastor, va a hacer que nada le falte, que no le falten las garantías, que no le falte el cuidado, que no le falte la dirección, que no le falte la protección, porque yo soy el pastor de esa ovejita. Aleluya. El mundo anda como oveja sin pastor, dijo el maestro, pero siendo él el buen pastor, él dijo: mi vida voy a dar por esas ovejas, para que el pastor pueda sustentarla. Yo daré mi vida y mi sangre sobre sus vidas, hará que el Padre diga: yo tengo que tener cuidado, aleluya, que me está siguiendo, tengo que tener cuidado de él, tengo que tener cuidado de ella, tengo que tener cuidado de sus hijos, porque la sangre de mi hijo fue activada a favor de ellos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Hoy día hace falta que nosotros entendamos. Hay quienes quieren diluirnos como creyentes cuando tenemos la sangre de Cristo. Me permito decir, señores, tenemos la sangre del dueño de todo lo que existe, del dueño del universo, del Dios Todopoderoso, de ese Jehová que, siendo él nuestro pastor, nuestras garantías serán: nada nos faltará. Así es que no dejes que te apoque nadie. Tú tienes la sangre del Santo sobre tu vida. Tú tienes la sangre del Santo fluyendo sobre tu vida. Aleluya. Y esa sangre te conecta a una naturaleza correcta. La dificultad podrá tocar a tu puerta, pero hay un detalle. Cuando la sangre fluye sobre nosotros, yo quiero que tomes en cuenta esto. Hay algo que te va a conectar al ADN. ¿Usted escuchó? Todo el material concentrado de una vida está en su sangre. Y cuando la sangre del Maestro circula por nuestras venas, el Padre inmediatamente olfatea y dice: ese es mi hijo, ese huele a mi hijo. Hay el que no está entendiendo, que de repente tropiezas y te caes, y Dios dice: no, ese es mi hijo, cuidado, ese es mi hijo. El enemigo quiere muchas veces arrancarnos, y el Señor diciendo: cuidado si lo toca, ese es mi hijo, huele a mi hijo. ¿Alguien escucha esto? A veces queremos correr de Dios, y Dios diciendo: ¿cómo puedes correr de mí si hueles a mi hijo? ¿Cómo crees que te voy a desechar si tú hueles a mi hijo? ¿Cómo tú crees que te voy a hacer a un lado si tú tienes, aleluya, la sangre de mi hijo sobre tu vida? Gloria al Dios del cielo. Yo tengo biológicamente 3 hijos, y si
si a cualquiera le falta sangre, yo le puedo dar mi sangre. Y ahí nunca habrá problema porque son mis hijos. Esa le va a funcionar. Usted sigue la nota. Y Dios está diciendo: la esencia mía ya fue depositada en cada uno, porque la sangre con la que yo los cubrí fue con la de mi hijo. Por eso no importa cuánto el enemigo quiera fraguar contra nuestras vidas, no importa cuánto el enemigo quiera hacer, porque el enemigo mismo sabe que hay un Padre muy amoroso y que es nuestro pastor, y tenemos las ventajas de contar con ese pastor que está pendiente de nosotros. Y le dice al enemigo, como le dicen los dioses en el campo: el puerco sabe de qué palo se rasca. Así es que, Satanás, cuidado con él, cuidado con ella, cuidado con lo suyo, porque eso tiene la sangre de mi hijo que corre por sus venas. Aleluya. Y eso nos da niveles de garantía y de seguridad, saber que servimos al Dios del cielo. Pero hay un detalle: lo que nos va a habilitar para ellos es ser la oveja, para gozar de tener las garantías de un pastor. Ahora tome en cuenta esto. Cuando Jesús habla, y aquí para ir concluyendo, habla de que Él es el buen pastor. Juan 10 está diciendo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Pero si viene el extraño, no le siguen. ¿A qué se está queriendo apuntar el maestro allí? Era que los pastores todos llevaban a abrevar las ovejas a un lugar de abrevadero. Allí en aquel lugar, cuando todas las ovejas están apostadas, ¿quién sabe cuál es su oveja si todas las ovejas son del mismo color? La diferencia estaba que, a pesar de que los pastores decían la misma palabra, que es el chip chip, ninguna oveja se confundía de voz. Estaban todas juntas, pero cuando el pastor decía chip chip y empezaba a caminar, todas las ovejas se dispersaban, cada cual, aunque hubieran 20, 100 pastores, todas corrían solo al paso y al sonido de la voz de su pastor. No, usted no entendió esto todavía. Te estoy diciendo que puede venir cualquiera con ovejas, y tú podrás de pronto mirar las compañeras ovejas de otro pastor, pero tú sabrás que lo único que te da garantía es tú estar con tu pastor. Por eso hay que estar claros que hay mucha gente que quiere correr a tantos lugares. Muchos se congregan por internet. ¿Qué pastor por internet te puede dar seguimiento y pastorearte? ¿Qué pastor por internet se puede dedicar para atender tus necesidades o interceder a favor tuyo? ¿O estará dispuesto para oír tus dificultades y aceptar muchas veces hasta tus propias rebeliones y tratar de ayudarte a superar? Sin embargo, cuando tenemos las garantías del pastor, esas garantías nos van a ayudar a llegar al puerto seguro, a, como dice el salmista acá, yo estar tranquilo aún en verdes praderas, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y esto es claro: Él va a estar allí, Él va a estar al pendiente, Él va a estar con el callado, pero también con la vara, diciendo: tú puedes estar consciente y tranquilo, porque habrá vida para ti mientras tenga yo la vara y el callado a mis manos. Es importante que observes: todas las ovejas iban al mismo lugar de abrevadero. Los pastores empezaban a caminar y pegaban con el báculo. Mientras caminaban, iban diciendo el chip, chip, chip. Las ovejas todas salían a caminar detrás del pastor. Hay que cultivar ovejas, oídos de oveja. ¿Me escucha la nota acá? Escuchar oídos de oveja, cultivar oídos de ovejas, para poder estar al pendiente de la voz del pastor. ¿Qué dice David, el Señor, el maestro, cuando él dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz? O sea, el profeta mejor para una oveja es la voz de su pastor. Aleluya. La mejor profecía para una oveja es la voz de su pastor. Esa es la mejor profecía. Porque el pastor sabe cuál es la necesidad que tiene. Ahora, el problema mayúsculo está que de repente viene alguien a candela, chispa y fuego, que es ave de paso, y la gente quiere correr. La gente quiere correr y moverse. Generas una desconexión. Interesante es que la palabra oír, lo he dicho y voy a repetirlo como maestro,
maestro, Shema en hebreo, es obediencia, ya es lo mismo, Shema, obediencia a oír. Cuando la oveja oye la voz del pastor, ella no se reniega, ella comienza a caminar a la voz del pastor, sabiendo que no hay peligro que pueda temer porque el pastor va allí, no hay necesidad que pueda haber porque el pastor está allí, no hay una crisis que se pueda presentar porque tiene una ventaja, y es tener un pastor preocupado, un pastor pendiente, un pastor que ora, un pastor que ayuna, un pastor que le cubre, un pastor que la orienta, un pastor que la aconseja, pero un pastor que también la reprende. Alguien grite amén. Y eso nos va a dar niveles de garantías de saber que tenemos un pastor integral, no solo el pastor que pasa la mano, es un pastor que igual quita la lana. En verano a todas las ovejas un pastor responsable le quita la lana, en invierno un pastor responsable jamás le quita la lana a la oveja. O sea, el pastor consciente sabe cuándo hacer con su oveja lo que debe hacer. Pero, oigan, note esto, el pastor asalariado no le importa en qué temporada le quita la lana a sus ovejas. El asalariado no le importa un bledo, que venga un lobo, un oso y se lleve una oveja. El pastor que ha sido, ¿verdad?, responsable, que ama sus ovejas, va a estar para defender sus ovejas, no importa lo que se presente. Pero esa oveja necesita ser dependiente de su pastor. Hace un tiempo yo posteé un vídeo de un pastor, dos vídeos posteé. Uno de un pastor que está haciendo pasar sus ovejas y van pasando todas, y una de estas ovejas toma distancia y corre ante el pastor y lo embiste. Da otro paso hacia atrás y vuelve cuando el pastor quiere volverse a levantar y le embiste 2 o 3 veces más. O sea, también existen este tipo de ovejas. Aleluya. Que golpean al pastor cuando el pastor está cuidándole. Sin embargo, el pastor aún con todo eso tiene que seguir pastoreando las ovejas. Posteé otro vídeo en el que de repente alguien empieza a gritarle a las ovejas y las ovejas se tornan indiferentes. Pero de repente en este vídeo hay otro que llega y dice las mismas palabras y todas las ovejas corren en estampida porque identificaban quién era que estaba diciendo las palabras. ¿Usted escucha la nota? A veces nos hace falta a nosotros correr así, de esta misma manera, cuando hay una convocatoria para hacer lo que el Señor nos llama a hacer en su obra. Porque hay una verdad, quizás, como digo muchas veces, dije creo que la semana pasada en el consejo justo día miércoles, óyeme, que a veces generamos lo que es la vinculación afectiva y nos pasa como dice el maestro, que no pudo hacer tantos milagros en Nazaret porque era entre su familia, y que no hay profetas sino más bien entre los suyos. Si hay en otro sitio, oye, quisieran que nunca te fueses, pero entre los tuyos, a pesar de tener las palabras correctas, de tener las enseñanzas correctas, de pastorear con el corazón, como dice la pastora María Lemus, un día de esto, ¿verdad?, quisiera que se sienten, a ese le invito a que la escuchen en internet. Si le invito a escuchar en internet a alguien, escuchen a ese María Lemus. O sea, hablando de pastoreando con el corazón, tengo un congreso de ella, creo que fue en San Martín, que se dio esta actividad, pero tengo el video de ella por allá, me mandaron el disco. O sea, la nota, Dios está esperando que nosotros tengamos básicamente la nota de poder funcionar de acuerdo a esto, que podamos estar tan conectados que al escuchar la voz del pastor estemos dispuestos a correr, porque sabemos que hay una convocatoria, pero que esta convocatoria tiene niveles de garantías para nuestras vidas. Las ventajas de tener un pastor. Amén. ¿Alguien tiene ese pastor consigo? ¿Alguien escucha la voz de ese pastor? Que no se parece a tu voluntad, no se parece a tus deseos muchas veces, pero es la voluntad del pastor. Y cuando caminamos a las huellas de ese pastor, al paso de ese pastor, a la voz de ese pastor, mi hermano querido, hay todas las garantías que alguien pudiera necesitar. Por eso en esta tremenda analogía que hace David, si el Señor es mi pastor, tengo provisión porque nada me faltará. Tengo guianza porque Él me guiará. Tengo protección y cobertura porque no temeré mal alguno. Pero también tengo reposo porque en su casa moraré por largos días.